Ya. Buenas tardes, amados hermanos. En esta oportunidad voy a compartir con ustedes la línea de tiempo realizada en el Pentateuco. El Pentateuco, o también llamado la Torá, son los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, que corresponde al libro de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Perdón, es Levítico. Comenzamos con el libro de Génesis. El libro de Génesis, este Pentateuco abarca alrededor de 2666 años. El libro de Génesis lo podemos partir en dos: en la historia de los orígenes y los patriarcas. En la historia de los orígenes tenemos la creación, que fueron los 7 días que utilizó el Señor para crear el mundo. Para crear el mundo en este momento, los que estábamos en el jardín del Edén, y los que participaron en esta parte del Pentateuco fueron Dios, Adán y Eva. Seguidamente vemos la caída y promesa de un Dios redentor. Esto se presenta cuando la serpiente engaña a Eva y hace que coma del fruto del árbol prohibido, el árbol del bien y del mal. Más adelante encontramos el primer asesinato que tuvo lugar en la tierra. Ya Adán y Eva habían sido desterrados, tuvo lugar en la tierra, y los integrantes de este primer asesinato fueron los hijos de Adán y Eva, Caín, cuando mató a Abel. Llega un momento en que Dios se cansa del mundo, porque hay mucha maldad, y manda el diluvio. Pero además de mandar el diluvio, hace un pacto con Noé, cuando se realiza el arca, y próximamente llega una maldición. Y la última parte del inicio de los orígenes está en la Torre de Babel, donde aquí en la tierra los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, y toda su generación trataron de hacer una torre tan alta, que fue llamada la Torre de Babel, porque querían alcanzar el cielo. Aquí vemos que se presenta la confusión de lenguas, y esto obliga a que estas 3 personas se dispersen por el mundo. Nos vamos para los patriarcas. Los patriarcas fueron Abraham, Isaac, Jacob y José. En su secuencia, Abraham fue el padre de Isaac fue el padre de Jacob, y Jacob fue el padre de José. Abraham recibe la promesa de Dios, pero también se presenta aquí la destrucción de Sodoma y Gomorra. Comienza la señal de un pacto. La mujer de Lot se convierte en estatua de sal. Sara concibe un hijo prometido por Dios, el cual fue Isaac. Y vemos el sacrificio de Abraham, ese grande sacrificio que Dios le pidió a Abraham de matar a su hijo. La muerte de Sara, y nuevamente Abraham se casa con otra mujer. Isaac, hijo de Abraham. Aquí estamos en las tierras de Canaán. Isaac fue hijo de Abraham, el hijo prometido, que Dios le prometió a Abraham con Sara, y se casa con Rebeca, pero Rebeca era estéril. Y a pesar de eso, Dios le concedió unos gemelos, Esaú y Jacob. Esaú vende su progenitura por un plato de lentejas. Esaú se casa con Judith, los cuales vienen a hacerle la vida imposible a Isaac y a Rebeca. Jacob, uno de los medios, el que le ganó la progenitura a Esaú, engaña a su padre y se hace pasar por Esaú, y Isaac le da la bendición a Jacob como primogénito. Jacob tiene 12 hijos. Estos 12 hijos son los llamados, o son los que corresponden a las tribus de Egipto. Jacob se reconcilia con su hermano, y Raquel muere en Betel. Y por último, José es uno de los 12 hijos de Jacob. Fue privilegiado en la tierra, y era el más amado por Jacob. José era el más amado de Jacob. José comienza a revelar sueños de sus hermanos, sueños de él, y sus hermanos sienten un poco de envidia, y
lo tiran a un pozo y terminan llevándolo ante Pontifar y lo venden como esclavo. Pero allá él comienza a ser próspero con su amo. Pero la mujer de Pontifar se enamora de él y hace que el rey Pontifar lo meta preso. Estando preso, el faraón tiene los sueños de las vacas gordas y las vacas flacas. José le revela o le explica el sueño a Faraón y Faraón lleva a José a vivir en el reino. Y acá llegan los otros 11 hermanos, los cuales lo habían vendido como esclavo. Llegan porque donde ellos estaban en Cana había una sequía enorme y habían terminado sin provisión. José los conoce y les hace una jugada de una copa que le mete a Benjamín, su último hermano, y él pide que le traigan al Señor porque así no, y se queda con Benjamín. Entonces ellos, en su afán de rescatar, Jacob regresa donde José, y comienzan y viven en la tierra de Egipto. Viven bien porque José es uno de los preferidos de Faraón. El Génesis termina con la muerte de José. Nos vamos para Éxodo. En Éxodo vemos el nacimiento y la vida de Moisés. Moisés, en el momento en que nace, Faraón manda a matar a todos los niños hebreos, pero su mamá coge y lo envuelve en una canasta, lo tira al río Nilo, y la hija del faraón lo encuentra y lo adopta como hijo suyo y lo cría como su hijo. Más adelantico el pueblo ora y pide liberación. Es aquí cuando Moisés recibe el llamamiento de Dios a través de una zarza ardiente. Se presenta la segunda parte, que son las 10 plagas de Egipto, que son sangre, rana, piojos, mosca, pestes, úlceras en las personas, langostas, las tinieblas y la muerte de cada primogénito. Es de notar que en estas 10 plagas, cada una de ellas va amarrada a los dioses que tenían en Egipto. Y la muerte del primogénito los primogénitos eran considerados como una deidad. Entonces imagínense usted el daño que pudo haber sentido, o el sufrimiento que pudo haber sentido Faraón, y es cuando ellos deciden dar liberación al pueblo de Egipto. Seguimos con el sustento camino a la tierra prometida. Aquí salen los israelitas del pueblo de Israel después de presentarse una serie de acontecimientos con Faraón. Faraón muere cruzando el mar rojo, cuando Dios abre el mar y cruzan los israelitas. Cuando ya ellos cruzan el mar rojo, que ya ellos son libres, se les presenta una columna de nube y fuego. Los israelitas cruzan el mar rojo, Dios los provee de agua, Dios le da el maná y sale agua de la roca. Seguimos con una parte muy importante, la entrega de la ley. En esta parte estamos en el Sinaí y Moisés recibe los 10 mandamientos. Recibe las leyes sobre esclavos, sobre la violencia, sobre las responsabilidades, sobre la restitución, leyes humanitarias. También recibe la orden de las 3 fiestas anuales, como son la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de la siega, la fiesta de la cosecha. Y se unge a Aarón y a sus hijos para que sean los sacerdotes. La última parte corresponde a las indicaciones y creación del tabernáculo. Construcción del tabernáculo. En el tabernáculo Moisés recibe las indicaciones para la construcción del mismo. ¿Por qué? Porque Dios desea habitar en medio de su pueblo. El tabernáculo es un santuario móvil de los israelitas. El tabernáculo contenía 3 partes. El atrio, que era donde se hacía el sacrificio, con una fuente de agua, que era donde se lavaban las manos y los pies. Seguidamente seguía el lugar santo, que contenía el candelabro, la mesa de los panes de la proposición y el altar donde se quemaban los perfumes y incienso. Y la última parte, que era el lugar santísimo, que solamente podía entrar el sumo sacerdote y una sola vez al año, contenía el arca de la alianza, en donde dentro de ella se encontraban las tablas de la ley, la vara de Aarón y una urna de oro con maná, recordándoles a Israel que habían sido
liberados. Continuamos con el tercer libro de Levítico. El libro de Levítico significa concerniente a los levitas. Aquí en esta parte Dios lo partimos con las leyes concernientes a las ofrendas. Estas leyes eran el holocausto, que correspondía al sacrificio de carne, de animales, la oblación, que eran ofrendas que se daban en panes, en harina, en flores, el sacrificio de paz, la expiación por el pecado y la expiación del hierro. Estas eran las leyes concernientes a las ofrendas. Seguido conseguimos las leyes concernientes al sacerdocio. Recordemos que Dios escogió a la tribu de Leví para que ellos fueran sus sacerdotes. El sacerdote, ningún hombre podía presentar su propio sacrificio ante Dios. Debía dárselo al sacerdote y este a su vez se lo ofrecía a Dios. El sumo sacerdote era el más importante de todos los sacerdotes. Tenía la obligación de estar solamente, como se lo comenté ahorita, una vez al año dentro del Santísimo, atravesando el velo y deteniéndose frente al propiciatorio con la sangre de expiación para interceder por el pueblo. Este sumo sacerdote tenía unas vestiduras especiales que Dios les había indicado. Encontramos en Levítico 11 las leyes concernientes a la purificación, donde encontramos leyes sobre cuáles son los alimentos sanos, leyes sobre cuerpos santos, leyes sobre los hogares santos, leyes sobre hábitos santos, leyes sobre cultos santos, la ética santa, las costumbres y vestiduras santas. ¿Qué buscaba Dios con todo esto? De que su pueblo fuera santo y fuera sano. Y las dos últimas partes, que son las leyes concernientes a la fiesta, que eran 8, la fiesta del sábado, la fiesta de la Pascua de los panes sin levadura, la fiesta de Pentecostés, la fiesta de las trompetas, el día de la expiación, la fiesta de los tabernáculos y el año sabático. Y por último, las leyes concernientes al país, que contiene una serie de legislaciones, advertencias que Dios le hizo al pueblo, las cuales estaban relacionadas con su estadía en la tierra hacia lo cual ellos se encaminaban. Por ejemplo, relaciones sociales, relaciones entre los integrantes de esa nación. Y el capítulo 26 está dedicado a establecer las condiciones sobre las cuales descansaría la bendición de Dios. El 27 hace un énfasis en el respeto absoluto a todo aquello que ha sido santificado y consagrado por Dios. Seguimos con el libro de Números. El libro de Números fueron los 40 años que estuvieron los israelitas en el desierto. Comienza con el primer censo del pueblo. El primer censo del pueblo fue la partida del Sinaí. Ellos se preparan para salir del Sinaí con un censo del pueblo y con las ofrendas presentadas con motivos de la dedicación al santuario. Leyes y reglamentos. En número 5 encontramos las leyes que nos manda Dios, como son la ley sobre la restitución, la ley sobre los celos, el voto de los nazareos, la bendición sacerdotal y las ofrendas para la dedicación al altar. Estos relatos se mezclan numerosas disposiciones legales y litúrgicas que completan la legislación del Sinaí o preparan el establecimiento de Israel para entrar a la tierra prometida, Canaán. Seguido encontramos la tercera parte del libro de Números, que habla sobre la segunda Pascua. Aquí fue cuando los israelitas celebraron la segunda Pascua. La nube del tabernáculo, los israelitas ya están listos para salir y caminar a la tierra prometida. Ellos caminan solamente cuando la nube se movía. De lo contrario, debían de acampar. Dios mandó a hacer a Moisés unas trompetas de plata para que durante el camino el pueblo estuviera alegre y obediente, pero desafortunadamente se convirtió en un pueblo rebelde e iracundo. Del monte Sinaí a Moab. Aquí en adelante pasan unas cosas impresionantes. Del monte Sinaí a la tierra de Moab, el pueblo de Israel se rebela y recibe el primer castigo. El castigo de la primera generación. En el comienzo de la marcha, el pueblo se queja.
claman por carne y hay que ver lo que le pasa porque hasta por las narices la vomitan. Se presenta la revelación de Aarón y María con el espíritu de murmuración, la incredulidad del pueblo frente al informe de los 12 espías, la rebelión de Coré contra la autoridad de Moisés y de Aarón. Y ya cuando han pasado 38 años de extravío por el desierto, se vuelven a encontrar otra vez en Cades Barnea, que es el mismo lugar de donde se volvieron para empezar el largo viaje, un periodo de espera hasta que la generación incrédula muriese. Lo sucedido en Moab. En Moab encontramos, aquí en esta parte, que es número capítulo 22 al 32, encontramos la historia de Balac, cuando manda a llamar a no sabría si decirle un adivino o un profeta para que maldiga al pueblo de Israel, pues Balac tenía mucho miedo de que el pueblo de Israel lo invadiera y se quedara con todo. Pero Dios encendió su ira y envió un ángel en el camino para que le cortara el paso de este adivino, y su burra al contemplar la imagen trataba de desviarse. Balac le pegaba a la burra y total que la burra le habló a Balac. La burra le habló a Balac y es cuando Balac se da cuenta de que que hay un ángel de Dios en el camino para que él no siga. Y hace lo que Dios le pide, que es que en lugar de maldecir a Israel, lo va a bendecir y además de eso les va a presagiar victorias futuras. Y la última parte es cuando Dios prepara al pueblo para cruzar el Jordán. Aquí encontramos la ruta de los israelitas hasta la llanura del Moab. Los miembros de la tribu de Levi se les asignan ciudades especiales, se crean ciudades de refugio y vemos que aquí Dios describe cuál es la herencia de las mujeres. Como por último encontramos el libro de Deuteronomio. El libro de Deuteronomio, tiene un día, es el relato de un solo día. Fue el último día de vida de Moisés. En esta parte encontramos los 3 discursos de Moisés. El primer discurso, Moisés le recuerda y le narra los 5 encuentros del pueblo de Israel con los pueblos que se encuentran al sureste del Mar Muerto. Se destaca la partida de los israelitas, las instrucciones dadas por el Señor a Moisés, le recuerda cómo Dios los provió de alimentos, cómo fue la continuación a la marcha de la tierra prometida, y les dice que Israel como pueblo debe mantenerse fiel a Dios, que estableció una alianza con ellos, le reveló sus mandamientos y lo condujo a Horeb. En el segundo discurso, Moisés comienza a repasarle los 10 mandamientos como base del pacto establecido entre Dios e Israel. Su fin era que el corazón de cada hombre esté siempre dispuesto a seguirlo. Debemos tenerlo en nuestro corazón y cumplir sus mandamientos. Así siempre nos irá bien como hijos suyos que somos. Y el tercer discurso de Moisés, que comienza en el capítulo 29 y termina el 30, es la renovación de la alianza con la nueva generación de Israel. En este momento se realiza el segundo censo y se dan cuenta que los únicos que salieron de Egipto y aún están con vida son Moisés, Caleb y Josué. Y entonces se renueva la alianza con esta nueva generación de las 14 tribus que salieron de Egipto. Por último, las 3 últimas partes del libro de Deuteronomio, que son los últimos consejos de Moisés, la bendición de Moisés y la muerte de Moisés. Los últimos consejos de Moisés como padre de Israel, cuando se despide de las 12 tribus de Egipto, le recuerda, les vuelve y les da las instrucciones del Señor. Y en esta parte Dios permite que Moisés desde una parte muy alta vea la tierra prometida. La bendición de Moisés. Moisés bendice en este momento a cada una de las 12 tribus de Egipto. Las 12 tribus de Israel, del pueblo de Israel, que son los descendientes de Rubén, Judá, Levi, Benjamín, José, Efraín, Zebulón, Isaacar, Gad, Dan, Neftalí y Aser. El Dios eterno es tu refugio, su eterno poder es tu apoyo. Este es uno de los versículos que se encuentra aquí, me llamó mucho la atención y quise compartirlo con ustedes. Por último, la muerte de Moisés, en el capítulo 34, nos relata cómo murió Moisés y nos dice que murió en lo alto del monte Pisga.
y que Dios lo sepultó en un lugar desconocido. Es bueno tener en cuenta que Moisés fue el mayor de todos los profetas. Solo el Hijo de Dios fue mayor a él. Muchas gracias por escucharme. Que Dios me los bendiga, me los guarde y me los mire con muchos ojos de amor. Muchas gracias.